Me gustaría hablar sobre un método para aproximar el área del círculo, ¿no? Un método para aproximar pi. Y bueno, habíamos hablado sobre que nuestras queridísimas fracciones no son suficientes para hacer geometría. Aparecen ahí en la geometría muchas longitudes y cosas que uno piensa que deberían definir un número, pero no definen una fracción. Y eso causó muchos problemas para los seres humanos durante miles de años, pero ahora lo que sabemos es que, bueno, hay que extender un poquito la noción de número. Pasamos a este sistema que se llama los números reales, que incluyen las fracciones y todo aquello que sea aproximable por fracciones. En un sentido bien preciso, que en el siglo XIX ya lo definió súper clarísimamente este tipo de Dedekind. Y bueno, y también nos convencimos, que también los babilonios lo sabían hacer y mucha gente después, que cualquier raíz cuadrada de una fracción cae dentro de esa categoría de número que es aproximable por fracciones, porque hay un método bien preciso para conseguir fracciones que sean más y más próximas a ese a cumplir eso de que al cuadrado vale la fracción que uno quería. Y bueno, y ahora quería hablar de otra cantidad que es supernatural, geometría, digamos, que es el área del círculo de radio 1. Y bueno, aquí hay un dibujo que quería hacer, que es, bueno, discúlpenme, pero voy a tratar de hacer un dibujo con cierta... Oh, lamentablemente hice con naranja, pero ok. Entonces la pregunta es, tengo esta figura y tiene cierta área, ¿no? Tengo este círculo y tiene cierta área del círculo y tiene cierto radio. Entonces hay un dibujo bastante sugerente que es el siguiente. Voy a hacer círculos concéntricos si puedo. Imagínense que estoy poniendo muchas cuerdas concéntricas. Y de esa forma pinto esta área. Y luego las estiro y obtengo una cosa así, de este tipo, ¿no? Una figura así, como una especie de pirámide ahí. Y lo que se obtiene prácticamente, fíjense que la cuerda más larga de todas, su largo es el perímetro, ¿no? Vamos a escribir acá perímetro, ¿no? Y esa sería la cuerda más larga que está aquí, perímetro. Sí, quizás esa palabra lleva tilde, ¿no? Y la altura de este triángulo es el radio. Vamos a poner la altura de este triángulo es el radio del círculo. Y esta figura un poco, bueno, no es muy precisa, pero es sugerente por lo menos, indica que para un círculo tengo la ecuación área es igual a perímetro por radio sobre 2, ¿no? Pues el área de un triángulo, ¿no? O sea, lo que estoy diciendo es que si hago esto con más y más anillos, obtengo algo que se parece más y más a un triángulo y por lo tanto su área es muy parecida a base por altura sobre 2. Y bueno, entonces el área del círculo debería ser su perímetro por su radio dividido 2. Esto da la famosa fórmula. Si yo le llamo pi igual al área encerrada por el círculo de radio 1, voy a poner simplemente del círculo de radio 1. No hago distinción entre círculo, disco, circunferencia, todas esas terminología un poco demasiado pedante quizás. Área del círculo de radio 1, espero que se entienda lo que estoy diciendo. Y lo que se obtiene son las famosas fórmulas que son que el área de un círculo de radio R vale pi por r cuadrado y el perímetro vale 2pi. Esas son un poco de lo que estamos hablando. Entonces la pregunta que surge es ¿cómo aproximar pi? ¿No? ¿Cómo aproximar pi? Entonces de vuelta voy a tratar de hacer un dibujo, me disculpo de antemano, pero bueno, vamos a tratar de hacer un círculo acá si se puede. Esperemos que sí.
un círculo más o menos razonable. Ahí está. Entonces tenemos un círculo ahí. Y lo que voy a hacer, la primera cosa que voy a hacer acá es inscribirle adentro un polígono que va a ser un hexágono. Voy a tratar de hacer un ángulo de un sexto de vuelta ahí. Y con el ángulo de un sexto de vuelta lo que sucede es que el triángulo ese tiene los tres ángulos de un sexto de vuelta y por lo tanto es equilátero. Tiene los tres lados miden lo mismo que el radio del círculo. Entonces si yo voy haciendo otros lados de tamaño radio acá, lo que termino obteniendo es, como es un sexto de vuelta aquello, termino teniendo un hexágono. Voy a tratar de dibujarlo si puedo. Acá. Se puede hacer algo así y ahorrarnos un poco de sufrimiento. Ahí. Bueno, obviamente la precisión no es muy grande, pero se obtiene un hexágono inscripto. Y entonces la idea de la primera afirmación es que, bueno, obviamente el área del hexágono es menor que pi. Si este radio es 1, ¿no? Estoy hablando de que el radio radio 1. Todos estos lados miden 1. El área del hexágono es menor. Y se puede calcular usando Pitágoras cuánto vale. Porque tengo un triángulo con tres lados del lado 1, de tamaño 1. Parto el triángulo al medio, obtengo un triángulo rectángulo. Y ahí aplico Pitágoras y calculo la altura del triángulo. Y bueno, base por altura sobre 2. Así que lo que termina siendo es 3 raíz de 3 sobre 2. Y esto es una aproximación para pi, que vale aproximadamente, también porque hay una raíz cuadrada y hay que aproximar un poco, 2,59. ¿Está bien? Bueno, es una aproximación horrenda. Incluso en la Biblia hay un pasaje donde está implícito que pi vale 3 y están haciendo un mejor trabajo que nosotros recién. Y bueno, también quería mencionar otro método para aproximar pi es decretar que vale cierto valor, como quisieron hacer en Indiana hace más o menos 100 años. Quisieron pasar una ley que se pueden buscar en Wikipedia, Indiana Pi Law, y quisieron pasar una ley que legislaba que pi era exactamente 3,2. ¿no? Legislar sobre la verdad científica es mucho más sencillo que razonar, ¿no? Entonces, bueno, volviendo al tema, queremos encontrar una aproximación mejor que esta, ¿tá? Y entonces, ¿cuál es la idea? La idea, uy, perdón. La idea es duplicar el número de lados del polígono inscripto. Repetidas veces, ¿no? Repetidas veces. Ok, esa es la idea. Que alguien tuvo alguna vez. Hace muchos años. Y bueno, ¿cómo funcionaría esto? Bueno, el siguiente paso, este es el último dibujo que voy a hacer, tratando de inscribir polígonos dentro de un círculo a mano con mi capacidad de dibujo. Bueno, la idea sería, bueno, ok, ahora voy a partir al medio este ángulo, acá corta, parto al medio todos estos ángulos y trato de hacer un polígono inscripto que ahora va a tener 12 lados. A ver si puedo. No sé qué hice con el lápiz este. Creo que lo puse como un marcador, ¿no? Ahí está. Bueno, entonces ahí habría un doceágono inscripto. Y bueno, la idea es, hago el primer paso acá. Área del doceágono, opa. Bueno, lo dejo en rojo. Área del doceágono menor que pi. Y el área del doceágono vale, en este caso puedo decir exactamente cuánto vale. Termina valiendo 3. Hacen la cuenta, se cancelan muchas cosas místicamente y vale 3 exacto. ¿Ah?
Y la idea es seguir para adelante, 24 ágonos, 48 ágonos, etcétera, etcétera, etcétera. Y en cada paso tengo que llevar registro, ¿no? Cómo calcular, si yo sé el área, una de estas áreas, cómo calcular la siguiente, ¿no? Cosa de poder tener un método que me permita ir aproximando pi. Entonces eso se puede hacer con Pitágoras. ¿Tá? Hay muy poquita matemática que se precisa saber. Esencialmente precisa saber lo siguiente. Uno es que si yo tengo un triángulo que tiene dos lados iguales que miden 1 y el otro lado vamos a ponerle lado. ¿Tá? En altura, no sé qué hice, air command, no sé ni qué es. Ok, bárbaro. Esta es la altura. ¿Y cuánto vale esta altura en términos del lado? Bueno, hago Pitágoras partiendo al medio de ese triángulo. Y la altura vale raíz cuadrada de 1 menos lado sobre 2 al cuadrado. Esa es la altura. Esa es la primera cosa que hay que saber. Y ahora la segunda cosa que hay que saber para poder, digamos, hacer este procedimiento iterativo es, bueno, bárbaro, tengo mi triángulo de la generación luego de n pasos, o sea que conozco este lado, y ahora voy a hacer el siguiente, ¿no? Quiero averiguar este. Este sería el lado nuevo. Lado nuevo. Y este, bueno, vamos a poner acá, quizás ponga aquí esto. Este que está aquí, este sería el lado viejo, o sea el lado, vamos a poner el lado, sobre 2, ¿no? Es eso que está ahí, y esto que está aquí abajo, no sé qué decir al respecto, este cacho que está acá, vale 1 menos la altura. ¿Por qué? Porque, bueno, no lo dije, pero en esta situación que estamos describiendo, estos dos miden 1, ¿no? Y cuando extiendo para duplicar el número de lados, lo que voy a hacer es partir al medio de ese triángulo y ir hasta el círculo, hasta que mida 1. O sea que el lado rojo larguito este mide 1, y como esto es la altura del triángulo anterior, esto es 1 menos la altura. Y entonces tengo la ecuación, lado nuevo es igual a raíz cuadrada por Pitágoras de lado anterior sobre 2 al cuadrado más 1 menos altura al cuadrado. Y con este procedimiento ya yo puedo ir y calcular, ¿no? Empiezo con mi primer lado que medía 1 y calculo mi lado nuevo. Calculo la altura, que va a medir esto, no sé qué, calculo el lado nuevo y ahora calculo el área, ¿no? Porque con el lado nuevo calculo la altura nueva, el área del triángulo nuevo y multiplico por el número de triángulos, ¿no? Que sería se duplica en cada paso, ¿no? Y entonces puedo hacer una tabla. Puedo hacer una tabla que sea paso, número de lados, y área. Eso fue lo que hice. Entonces se obtiene lo que se llama una sucesión, ¿no? De esta forma lo que estoy haciendo es definir una sucesión. Estoy definiendo un número, otro. Entonces el primer numerito en el primer paso, el número de lados es 6 y el área vale 3 raíz de 3 sobre 2, como dijimos. En el paso 2, el número de lados es 12 y el área es 3. Y así continúo, ¿no? Y bueno, yo puse lo puse en un programita, no te lleva mucho tiempo hacer una iteración que te diga cómo calcular esto. Y llegué hasta, lo que sucede es que en la computadora, por defecto, obviamente podés hacer las cosas más ingeniosamente, pero por defecto se usan números, lo que se llama de punto flotante, que significa que hay un número fijo de dígitos posibles para el número y luego un número fijo de dígitos para decir dónde colocar la coma. ¿Tá? Y entonces si vos implementás este procedimiento en la computadora, en un momento dado el resultado queda fijo.
Ya no hay más precisión como para seguir aumentando. Nosotros sabemos que este resultado nunca debería quedar fijo teóricamente, porque al duplicar el número de lados, un poquitito más de área vas a tener, ¿no? Esta sucesión de números es creciente. Cada número es un poquito más grande que el anterior, ¿no? El área del hexágono más chico que el área del doceágono, más chico que el área del 24ágono, etc. Pero en la computadora sí se estanca. ¿Y cuando se estanca? Se estanca, en mi computadora, que lo hice recién, se estanca luego de 28 pasos. Cuando la figura tiene, bueno, a ver si no me equivoqué al escribirlo, creo que es así, 805, quizás debería verificar acá. Tengo acá escrito. 805, después viene un 30, 63, 68. A ver si contamos dónde están los... Así que son 805.306.368 lados. Y el valor para la aproximación a pi, si la pongo en notación decimal, que te da es 3, 14, 15, 9, 2, 6, 5, 3, 5, 8, 9, 7, 9, 3, etcétera, etcétera. ¿Está? Se estanca acá en este número. De hecho me da un 6 ahí, que creo que está mal, pero pongo igual. Me da ese número. Me da este número exacto, de hecho, en la computadora, ¿no? Y bueno, pero en realidad después esto, en teoría, sigue, ¿no? Sigo acá y en el paso n obtengo, hay que poner 3 por 2 a la n lados, y obtengo un número, vamos a llamarle a sub n, y esa sucesión, acabo de decir cómo en teoría calcular el enésimo término, y son todos raíces cuadradas, de cuadrados, de cosas de los términos anteriores, o sea que son todos números aproximables, ¿no? Y bueno, ¿qué quería decir? Que este valor, para esta, inscribiendo un 2 a la 28 ágono adentro del círculo, este valor ya había sido calculado antes por alguien, antes que yo lo implementé en la computadora, por alguien que se llamaba Jamshid al-Kashi. Creo que tanto la I como la A llevan un gorrito acá arriba. Y lo hizo en el siglo XV, en lo que ahora es Irán, que en ese momento se llamaba Persia o Imperio Persa. Y lo hizo a mano, ¿no? Escribió un 800 millonágono adentro de un círculo y calculó el área a mano, ¿no? Y él aparentemente en su texto comenta que el error de cálculo, si yo usara este valor para pi y quisiera calcular el perímetro de un círculo del tamaño de la Tierra, el error sería menor que el ancho de un pelo, ¿no? Un pelo visto de costado, así. Entonces, como que dice, bueno, no es necesario calcular más cifras que esto. A los efectos prácticos, este número es pi. Y bueno, eso no evitó que la gente siguiera calculando, lo cual me parece no tan interesante. Yo que sé que alguien se dedicó todas sus tardes de sábado a calcular más y más dígitos. Pero sí que hay otros métodos para calcular pi, que eso sí es un poco más interesante, mucho mejores y más rápidos que este. Y incluso hay métodos que te permiten calcular cifras sin calcular las anteriores, ¿no? Que eso ya es bastante sorprendente desde mi punto de vista. Pero bueno, esencialmente con eso es lo que quería comentar en este video. Tenemos esa idea de que los números reales son aquellos números que son en algún sentido aproximables por fracciones, y bueno, el área del círculo, alguno va a decir cómo está definido eso, pero la idea geométrica que tenemos de lo que es el área del círculo, por este tipo de razonamientos, caería dentro de esa categoría también. Luego de si este número, que esta sucesión de valores está definiendo, ¿no? A la cual se está acercando, si ese número es una fracción o no, ya es un tema mucho más sutil. Se puede ver que no, pero los argumentos para ver eso son un poquito más sofisticados, y no vamos a entrar en ellos ahora.